Bueno, el señor Lucy parece que volvió de Ushuaia y se encerró en su casa y fue capaz de ver hasta 9 títulos, de los cuales no va a hablar. Sí, ¿Usted no dormía de hubo noche? algunos que por suerte tenía como ya vistos, pero son los menos. Y de hecho, además a eso agregale los 6 capítulos del Eternauta, que también los vi en el regreso. Del Eternauta vamos a hablar después, cuando ya, ¿les parece? La Baje semana la que viene, espuma. cuando ya, o más que nada, que cuando ya todo el mundo haya podido disfrutar del Eternauta, me parece que es un Bueno, momento. perfecto. Pero bueno, vamos a empezar con algunos de los estrenos. Ahí tenemos la imagen. Yo filmé a Osvaldo Bayer de Fabio Zurita. Durante 30 años el director está intentando filmar este documental sobre Bayer. De hecho, lo conoce, se hacen amigos, él le permite filmarlo en entrevistas privadas, en conferencias y demás. Y a Zurita siempre le pasa algo y está imposibilitado de llevar adelante el documental y de cerrarlo. De repente es eso un poco lo que cuenta el documental, donde aparecen cosas que nunca habíamos visto, entrevistas o palabras de Bayer, porque son ahí testimonios propios para este documental, y además recuperar algunas otras voces muy interesantes, porque está hablando, por ejemplo, León Rosichner, porque habla Eduardo Galeano, porque habla David Viñas sobre Osvaldo Bayer, y eso no estaba, y es por primera vez que los volvemos a escuchar, gente que ya no está más entre nosotros, pero que su pensamiento para muchos sigue siendo como, me incluyo, como faro y guía de cómo pensar determinadas cosas de la cultura, de las intervenciones, de la literatura y demás. Me parece que eso es lo más interesante, quizás ahí en el derrotero de contar Zurita qué es lo que le pasa e intervenir delante de cámara, un poquitito perdemos el eje por esta cuestión de ponernos adelante, pero me parece que estos testimonios valen la pena. Sobre todo en este tiempo en el que además sabemos que hace poquito se destruyó la estatua de Bayer en el sur. Digo, otra vez el Cobra cine mayor documental relevancia, hablando por y poniendo supuesto. en pantalla a Osvaldo Bayer es decir un montón. El arranque que Perdón, estamos... ahora vas a hablar de una película que Sí, también sufre los efectos de sí. ser único pase y hay varias en esa situación, lo cual Exactamente, nos llena exactamente. de una gran impotencia Sí, todo esto, sí, ¿no? porque es la posibilidad de verlo en ese momento, de no verlo más. El arranque de Federico Jacobi, una coproducción entre Argentina y México. 3 hombres en un pueblo, detenidos en el tiempo, detenidos en la imposibilidad o la posibilidad de qué es lo que quieren hacer con su vida en una estación de servicio, tratando de lograr algo, ¿no? Hay algo de contar esa masculinidad en estos tiempos también un poco, ¿no? El afecto, el no Sí. afecto, el acercarse, no acercarse, qué pasa con eso, cómo nos comunicamos, de alguna manera lo sencillo y lo duro, dando cuenta de eso, filmado a veces en una cuestión de plano y contraplano bastante más televisivo que cinematográfico, Claro. lamentablemente, pero me parece que ahonda un poco en estas historias de pueblo chico, infierno grande, y sobre todo esto, la mirada sobre lo masculino en ese caso. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos otro documental que se estrenó, que se llama El Cisne Equivocado. Lucila Frank y Andrea Morazo son sus codirectoras. Este documental es sobre ese hombre que vemos ahí, Bernardo Keoe, pintor, actor, performer tucumano, que se exilia de Tucumán de alguna manera, dictadura mediante, y se viene para Buenos Aires para continuar esta carrera suya, esta manera de pensar el arte. Y el documental va a eso, va entre lo biográfico y lo poético, la poética artística de este hombre, contado también desde una manera experimental muchas veces. Está el testimonio, pero también está cómo se muestra ese material de archivo, las pinturas, esa vida de él en lo cotidiano. De alguna manera hace la diferencia en El Cisne Y también en Equivocado. un único pase. También, exacto. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Sí, creo que si no me equivoco. Lástima que no tengo las fechas acá bien de cuándo era cada uno de los Ya te pases. voy Pero lo pueden diciendo, encontrar, si sí. no, en, por ejemplo, la página del Facebook del Gomón, donde en general el jueves ponen los estrenos que Anunciando. siguen, los estrenos de esa semana, más los pases, en general cuando empieza el mes, los pases que van a tener alguna de las películas una única vez en el mes. ¿Qué tenemos ahí? El Casero, la película de Matías Lucchesi. Si no me equivoco, Matías presentó esta película en la competencia oficial de Mar del Plata, ganó como director, me parece. Quisiera corroborar bien ese dato, pero me parece que sí. El Casero es una historia de 2 hermanos que vuelven a Carlos Paz, a Córdoba, para vender la casa familiar. eh,
para un proyecto. Ella es arquitecta y tiene un desarrollo de un complejo increíble para poner ahí en esa casa y en las sierras, y el hermano es un dramaturgo, director de teatro, famoso por una publicidad, ahora en otro lugar tratando de seguir siendo artista, pongamos entre comillas, y se encuentran con este casero que los crió de chico y que de alguna manera se adueñó de ese lugar, y empiezan las disputas de cómo podemos hacer para que se vaya el cariño, el afecto, más las peleas cotidianas de los hermanos que hace rato que no se ven porque ella vive en Estados Unidos y volvió sola y exclusivamente para eso. Hay ahí algo entre una pelea entre el vínculo afectivo, entre los vínculos afectivos y el poder económico, claramente también, que se pone en contexto y en lucha. Díganme, ¿me están haciendo señas ambos? Sí, Matías... Ah, perdón. No, decí. Bueno, Matías Lucchesi sí ganó en Mar del Plata, mejor dirección. Y yo te agrego que el Cisne Equivocado va mañana. Mañana, bien. 4 de mayo. Bien, perfecto. Acá tenemos entonces El Casero, esta historia que va desde el lado de la comedia, claramente desde la comedia, tratando de resolver algunas cosas, estas idas y vueltas de los personajes. En algún punto a mí me hacen un poquito de ruido, no terminan de construirse bien, me parece. Eso, porque en un momento me pongo en un lado y en otro momento me pongo en el otro. Me parece que al quedar hora y media, poquitito más pasado, me parece que hay algo ahí en el desarrollo que se pierde, ¿no? Y otra cosa para destacar, la película El Casero, de un director ya a esta altura bastante reconocido, pasó medio como sin pena ni gloria para la prensa. O sea, no hubo privadas de prensa, directamente recaló en el cine, y si no las estuviéramos rescatando nosotros, y por supuesto periodistas como nosotros, estas películas no tendrían ni siquiera divulgación. Sí, es muy raro lo que pasa, ¿no? Lo que pasa con algún cine. Esto me llamó la atención, porque la verdad es que dije, ¿El Casero qué pasó? No encuentro críticas, algunas son de Mar del Plata, está Paula Barrientos, está Alfonso Tort, digo, hay nombres, hay una búsqueda de entrar en el público común y corriente, no es una cosa al de cine de director autor. De Ciencias Naturales, al director de Las Rojas, con Mercedes Morán y Natalia Oreiro, digo, ¿no? O sea, digo, Velázquez, digo, muy reconocido. sí, algo está pasando con el cine argentino, mire la sorpresa de lo que estamos diciendo. No, nada que no sepamos. Fíjense cómo se intensifican los efectos de la devastación, ¿no? Como plan de Estado. Totalmente. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, Un hombre diferente, una película dirigida por Aaron Schindler, con Sebastian Stan, Adam Pearson. Una comedia que juega con el absurdo y el humor negro, claramente. Un personaje que sufre de neurofibromatosis, que le hace tener un rostro a lo que se llamaba como el hombre elefante en algún momento, como para que se ubiquen. Está esta autopercepción de él, que es actor, que no se puede vincular bien, y entonces a partir de eso se somete a una operación, se convierte en Sebastián Stan, digamos, para que tengan esa figura. Y de repente fue el año de Sebastián Stan. Sí, es capaz no se convierte en cualquiera, totalmente distinto, fachero, ¿viste? Pero ahí está el problema, porque realmente podría llegar a vincularse mejor, podría llegar a tener un lugar en el teatro, pero nada, lo reemplaza una persona que era igual a él antes, en el amor, en el trabajo, en todo, lo que habla un poco de la diferencia y de qué pasa con la autopercepción. Es más fuerte cómo nos ven los otros, cómo queremos que nos vean, o cómo pretendemos que los demás creen que nos están viendo, y hay algo ahí que vamos a triunfar más, ¿no? Hay algo de eso en disputa, más allá de que tenga altibajos, es más del mundo como está construido a lo Kaufman, si quieren, ese tipo de películas, con un trabajo monumental, como siempre, de Sebastián Stan, que sigue creciendo. Tesis sobre una domesticación. La semana pasada estuvieron acá su director, una de sus protagonistas, de sus actrices. Una película, lo dice desde tu título, Tesis es más para pensar y reflexionar que para sentir. No hay causa y efecto en la construcción de la película, es más una acumulación de construcción para ir llevando a pensar en este personaje protagónico que lleva adelante Camila Sosa Villada, que no tiene nombre, y que es una actriz trans famosa, hiper famosa, que está en un lugar en el que quiere adoptar, se ha casado con un actor que es gay, pero están teniendo ese vínculo, y además ella está por montar una obra hiper importante, pero además su pasado le da vueltas por ahí
Me parece que lo sexual es fuertemente, no el deseo, es el sexo. Son los cuerpos en pulsión sexual lo que muestra un poco la película basada en la novela de Camila Sosa Villada, dirigida por Javier Van der Kutter. Me parece que hay ahí algo para reflexionar sobre las minorías sexuales, sobre la llegada de determinadas cuestiones, sobre querer estar en el candelero y querer cumplir con lo que igual la norma te pide que seas, a pesar de que estás fuera de la norma. Y también las nuevas familias, ¿no? Cómo se puede concebir, eso está piola como lo retratan. No en primer plano, pero está ahí. Totalmente. Mensaje en una botella. Gabriel Nessi vuelve al cine, vuelve a mezclar la comedia con la música, ¿no? Días de vinilo, digo, tenemos siempre esta cuestión. Gabriel Nessi incorpora mucho la música y la hace parte de la trama. Acá lo que tenemos es una sommelier que llega a un momento de su vida en el que no está en donde quería estar y a partir de unas posibilidades donde irrumpe el cine fantástico, hay posibilidades de saltar en el tiempo y tratar de modificar eso. Lo que pasa es que los saltos en el tiempo se dan a veces en el mismo momento, modifican líneas temporales, se hace como un montón, uno se puede perder en el camino. De hecho, la película duraba como 2 horas y media, un poco más, y acortado, aún así dura como 2 horas. Me parece que tiene momentos divertidos, muy divertidos, con idas y vueltas interesantes. Hoy, qué horror las pelucas de Luisana Lopilato. ¿Por qué esas pelucas que nos sacan de contexto? Ella va creciendo como actriz, digo, en el mismo personaje. Está Benjamín Vicuña, Valeria Lois, está Luis Machi, está todo el mundo, Rafael Spregelburg, Benjamín Amadeo, está todo el mundo. Es una comedia romántica con música, con canciones, con fantástico, todo incorporado ahí. Marina Velati. Marina Velati, sí, podemos seguir agregando porque se nos van apareciendo. No sé. Sí. Gran elenco para contar esta historia que me parece que aporta lo suyo desde ese lugar del vino de Mendoza. Mirar otro lugar, Vino para robar, me linkeó directamente mucho la película con Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli. Digo, ahí hay algo de ese mundillo. Y después, ¿qué tenemos acá? 227 sí, 227 lunas de Brenda Taubín. A ver, un documental que también se juega a la ficción, como ya lo habíamos visto antes, ¿no? En Thelma, el soldado y el cine. Creo que se llamaba así exactamente el documental de Thelma, el cine y el soldado. Ahí está, perfecto. Gracias, Diego. Me hacía seña porque el había cine invertido. Siempre es más importante que el soldado. Lo que tenemos acá es un astrónomo, de alguna manera podríamos decir aficionado, que construye además unos planetas. Se encarga de hacer la réplica de planetas. Lo contacta alguien de la misión JUICE, la misión a Saturno, para que haga eso y regalárselo a cada uno de los voluntarios. Lo que vamos a ver es cómo este hombre, hombre joven, podríamos decir, construye cómo llegó a donde llegó, cómo vive y cómo mira el mundo desde la astronomía, desde los planetas, de cómo cambia la vida de alguien por la vocación, por el amor fuerte, por la vocación y por lo que está haciendo. Hay algo ahí que aparece muy fuertemente, la pasión y la vocación, esta docuficción con Alejandro Martín Inés como protagonista. La verdad que es muy encantador lo que consigue Brenda en estas 227 lunas. Y finalmente, estuvimos hablando hoy mucho de Alain Giraudy. Giraudy. El director de Misericordia. Una película muy interesante. Cómo se ríe. Mire cómo lo divierto a Kramer. Eso me da. Ya está. Yo sabía que le iba a encantar. No la vi con él. Yo le fui en la privada, no te vi, pero te iba a encantar. Me causa gracia el apellido. Ahí está. Esta película le va a gustar a Kramer. Mire, ahí está. Sí. Jeremy vuelve al pueblo por una muerte que sucede de alguien conocido y empieza de alguna manera a irrumpir en la vida de cada uno de esos habitantes de ese pueblo. Un amigo, el hijo de este hombre que murió, la viuda, el párroco del lugar. De alguna forma, ahí sí me juego a decir el deseo, ¿no? Claro, más que lo por sexual, favor, el deseo sí. fuertemente, tratando de cambiar o de repensar dónde estamos parados, qué hacemos con eso, con un personaje que va en un momento dado desde ese lugar de lo dramático, con irrupciones de comedia, a el giro al policial y al thriller de alguna manera también, ¿no? Es El como plot twist Giraudy espectacular. logra
el twist hacia lo oscuro. Totalmente. ¿No? Y a sorprender a todo el a tiempo al sorprender todo el espectador tiempo. con cosas fuertes, porque eso no Absolutamente. se toma a la ligera No, nada. no, Sí, sí, totalmente. sí. Me encantó. Hay, no sé, hay Hitchcock dando vuelta porque hay cosas muy de clásico. La escena del confesionario es Sí. impecable y ahí Impecable. linkeás con Hitchcock, pero de una, para decir algunas otras cosas de otras referencias que podemos tomar, Teorema de Pasolini Y con incluido. toques de comedia maravillosos. Totalmente. Sí. Vale la pena Misericordia, que está en las carteleras. Vayan porque el cine de autor europeo es muy difícil No hay que se mucho, estrene. lamentablemente. Bueno, muy completo todo, ¿eh? Gracias. Valió la pena el, Ay, qué bueno eso. internarse en tu hogar Sí. por mucho tiempo. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir lamentablemente. Vamos a dar a conocer el ganador, pero antes la consigna. Hoy era fácil, queremos saber cuál es el nombre de la película por la cual el director Alain Guiraudy ganó el premio al mejor director en Cannes hace un par de años. 2012, si no me equivoco, ¿no? 2012, Sí. 2012. Me parece que sí, ¿no? Sí. Sí, Uy, sí. ¿cómo estoy con la fecha? Y las opciones son, en primer lugar, El extraño del lago, en segundo lugar, El desconocido del lago, y en tercer lugar, El misterioso del lago. Y la respuesta correcta es, señor operador, El desconocido del lago. Y se ha hecho acreedor, ganador de esta consigna, de esta semana, es decir, una membresía de la plataforma Ciclos por el término de 3 meses, el señor Maxi Wurzel. Así que bueno, la producción se va a comunicar con vos, Maxi, para darte más instrucciones respecto de esto. Ahora sí nos tenemos que ir. Hicimos este programa el señor Diego González en la operación técnica, el equipo conformado por Matías Ibale, por Lucía Miranda, los colaboradores nuestros, el señor Manu Germano en la tarde de hoy, en la columna de teatro, mi coequiper, el señor Javier Russo, y quien les habla, Luis Kramer. Nos vemos el sábado que viene, que tengan un lindo fin de semana. Chao.